Vamos a hablar hoy de las relaciones entre la democracia y los derechos humanos. Es decir, una conexión que es admitida como evidente, es decir, una sociedad democrática tiene que respetar los derechos humanos, y esta es una conexión, una proposición. Las democracias tienen que representar los derechos humanos o tienen que presupor los derechos humanos. Es una proposición que parece casi tautológica, que parece axiomática, más que con algunos supuestos, claro. Es decir, el supuesto, por ejemplo, de que los derechos humanos sean derechos previos, dados y referidos a una humanidad o género universal hombre que es anterior de algún modo a las propias democracias. Es decir, si la democracia es un conjunto de instituciones, una red de instituciones trabadas, organizadas de los hombres, naturalmente las democracias tendrán que ser cosa de hombres, diríamos, de hombres o mujeres, como se dice ahora, por supuesto. Pero entonces, y naturalmente los hombres y mujeres pues tienen que ser hombres, y por lo tanto los derechos humanos referidos a esa naturaleza humana previamente supuesta dada, el género humano, que la Internacional Comunista o Socialista tiene en su himno, pues será necesariamente anterior a la democracia. Como decía una frase de Pi Margall, que muchas veces hemos citado, cuando decía Pi Margall: antes de ser español soy hombre. Es decir, ser hombre es la condición previa para ser español, o francés o alemán. Y por consiguiente los derechos humanos están por encima o por detrás o volviendo a los demócratas en cuanto a organizaciones de la sociedad humana. Bien, ahora bien, lo curioso es que este reconocimiento de que hay algo anterior a la propia democracia, y que este algo anterior a la democracia pues tiene que ver algo con el hombre, esto ha sido sostenido muy anteriormente que la democracia, como es bien sabido. Y para no alargarnos, para centrarnos concretamente en lo que más nos interesa, es un principio que ha sido sostenido, pues por ejemplo, en la época del Imperio Romano, no democrático, en la época del Antiguo Régimen, y en general en épocas de los imperios cristianos, vamos a decirlo así. Es decir, los romanos entendían de algún modo el derecho de gentes, como el jus peregrinus, etcétera, de un modo muy parecido a lo que hoy entendemos por derechos humanos. Es decir, se suponía que había unos hombres fundados en la naturaleza humana, que los hombres, que entre otras cosas se caracterizaban por tener posibilidad de hablar, incluso los esclavos, ¿verdad?, de tener ciertas relaciones con las clases dominantes, es decir, de tener una naturaleza similar, en una palabra. Y esta misma idea, curiosamente, se transforma en la época del Imperio Cristiano, de Teodosio, etcétera, se transforma en la idea del ser cristiano. Para formar una sociedad política hace falta ante todo que los individuos que la formen sean cristianos, puesto que el cristianismo es considerado como la condición precisamente del hombre que ha sido salvado del pecado original, y por tanto que empieza a ser hombre, plenamente hombre, es decir, que ya no está roto por el pecado, como según San Agustín y otros había ocurrido tras el pecado de Adán. Entonces el hombre empieza a ser sustituido, digamos, por ser cristiano. E incluso en la entrada en América del siglo XVI, pues se consideró por muchos escolásticos y teólogos la necesidad de cristianizar a los indígenas precisamente antes de hacerle con ellos una república o hacerlos súbditos del cristianismo. Es decir, la doble acción de la cruz y la espada, como se dice rápidamente. La cruz tendría por objeto hacer que los salvajes, que no eran todavía hombres plenos, que pues se hiciesen cristianos, y entonces ya podrían ser súbditos de su majestad. Esta es una de las interpretaciones que se daban en el siglo XVI. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues naturalmente que del nuevo régimen, cuando la Declaración de Virginia, por ejemplo,
que es la que funda la primera vez los derechos humanos, o bien la Revolución Francesa u otras sucesivas, resulta que los derechos humanos ya no pueden fundarse en estas premisas, diríamos, teológicas, tienen que fundarse en unas premisas naturales de la naturaleza humana. Pero resulta entonces que las premisas naturales pues son sumamente oscuras, puesto que se fundan en una naturaleza humana que en el cristianismo o del judaísmo quedaban precisamente limitadas por la idea dogmática, por el dogma de la procedencia de Adán y Eva de todos los hombres, es decir, de la progenie común, que hacía hermanos a los hombres. De ahí el famoso grito de la fraternidad de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Pero esta fraternidad del antiguo régimen se fundaba en el mito de Adán y Eva, que naturalmente en la época en la que ya se sabía de algún modo que, o se llegó a saber que el mito de Adán y Eva era el australopiteco o algo parecido, era imposible fundar los derechos humanos precisamente en razones naturales, porque en todo caso esto obligaba a progresar, a extender la idea de fraternidad pues a nuestros primos hermanos como son los primates, los simios, los orangutanes, los bonobos, etcétera, etcétera, e incluso todos los animales. De manera que entonces resulta que la tesis del carácter analítico de la sociedad democrática y los derechos humanos pues no se ve por ningún lado, salvo que se acepten estas premisas teológicas o metafísicas, aunque sean naturalistas, que no tienen ningún fundamento. Lo cual quiere decir que estas premisas, aceptadas incluso por la Declaración Universal de Derechos del Hombre de la ONU, de la Asamblea General de la ONU de 1948, cuando en sus artículos primeros establece esta tesis: todos los hombres nacen libres e iguales. Naturalmente esto es falso desde el punto de vista antropológico y de la historia del hombre y de la prehistoria del hombre. Los hombres no nacen libres, nacen distintos, completamente distintos, no ya individualmente solos, sino también socialmente. Hay diferentes bandas, tribus, grupos, etcétera, cuando empiezan a hablar con diferentes idiomas, con diferentes lenguas, es decir, nacen distintos. Lo cual quiere decir que esa diversidad, que casi siempre es polémica además, esa diversidad no permite absolutamente hablar de una unidad previa que está por detrás de las democracias. Dicho rápidamente, se trata de sugerir que la conexión de las democracias como resultado histórico de las sociedades humanas, que estas democracias no se fundan en los derechos humanos, sino que los derechos humanos se fundan en estas sociedades políticas posteriores. Y estas sociedades políticas posteriores, sean democráticas, sean no democráticas, tienen de algún modo que considerar algo parecido a la zona que llamamos derechos humanos hoy y que en tiempos se llamaban pues derechos cristianos o deberes cristianos, y esa es o derechos romanos, sencillamente, derechos de gente, derecho peregrino. Y entonces esta situación es la que explica precisamente el enfrentamiento a veces radical entre los defensores de los derechos humanos del antiguo régimen y los del nuevo régimen. Recordamos en este contexto cómo el Papa Pío VI pues condenó precisamente los derechos humanos en un breve famoso, porque no se entendía cómo una nación francesa podía dar urbi et orbi una serie de derechos humanos para todos los pueblos cuando su jurisdicción estaba reducida a las fronteras francesas. De manera que esa contradicción nos indica claramente en qué consiste la clave del problema, a saber que una democracia, o en general una sociedad política, pues tiene jurisdicción sobre su propio territorio que ha acotado, del que se ha apropiado. Y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de relaciones de la sociedad política, sea aristocrática, sea tiránica, sea democrática, con su propio territorio, con su propio escenario interno, pero no con los de los demás pueblos. Y entonces la razón hay que explicarla, a mi juicio, no regresando a unos derechos hipotéticos humanos que no existen, puesto que estos derechos no son derechos naturales. El concepto de derecho natural, a mi juicio, es tan absurdo como pueda hablarse de máquina natural, o por ejemplo, de
de sinfonía natural, ¿verdad? La sinfonía de los pájaros de la naturaleza son puras metáforas, no hay democracias naturales, ni hay sociedades naturales, son todas artificios históricas, y sin embargo, del hecho de que una sociedad política no está simplemente organizada como una unidad inmanente en sí misma, sino que siempre se recorta en el conjunto de otro conjunto de sociedades que están entre sí en interacción y muchas veces en competencia polémica. Y entonces la necesidad de relacionarse, diríamos, diaméricamente estas diferentes sociedades, que no son aisladas, que no pueden considerarse, digo, como sustancias, es la que obligaría a mantener un nivel de relaciones cambiante históricamente con los de cada democracia, con las democracias que le rodean, y que estas relaciones son las que fijan un nivel determinado histórico de relaciones que se fijan de derechos humanos, pero que no son derechos absolutos del hombre, de un hombre universal, del género humano. Son los derechos de un hombre en función de las clases o de las sociedades que establecen esos derechos, que son las sociedades dominantes. En el caso de los derechos del 68 fue al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países occidentales, diríamos vencedores, impusieron como deberes, llamados derechos, como deberes para los vencedores, precisamente el tratar a los que no fueran tales como si fueran similares a su propia cultura, a extender incluso la forma democrática a todos los demás, en forma de una especie de imperialismo similar a lo que los cristianos querían hacer con el cristianismo, extenderlo a todos los hombres porque allí estaba la salvación. Y por eso se explica también por qué los derechos humanos no fueron firmados ni por la Unión Soviética, ni por el Islam, ni por China. Y entonces los derechos humanos, pues terminó con esta famosa comentario de Maritain, que tantas veces hemos citado, que los derechos humanos del 78, pues están muy bien, pero siempre que no preguntemos por la razón por la cual han sido dados.